Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos en Cristo, en el principio, Dios existía en forma de luz que contenía una voz en un primer y único espacio que hemos denominado espacio primigenio u originario. En un determinado momento, y a fin de dar inicio al cultivo del ser humano, esa forma primigenia de Dios se cohesionó, es decir, se concentró en una sola luz en el punto más alto del reino espiritual. Al mismo tiempo, este primer espacio o universo espiritual se dividió en 4 espacios o áreas, cada uno con una diferente intensidad de luz y diferente densidad de espíritu. Así se crearon el primer, el segundo, el tercer y el cuarto cielo. Ahora bien, esta primera y única luz, que era Dios en su forma originaria, se condensó en el punto más alto de este primer espacio y dio origen a 3 luces independientes, las cuales adoptaron respectivamente una determinada imagen semejante a la de un ser humano. Así, este Dios, en su primera forma de luz primigenia, dio origen a la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A partir de ahora, les compartiré la obra de la creación que se llevó a cabo luego que Dios diera origen a la Trinidad. En primer lugar, el Dios Trino creó en el mundo espiritual lo necesario para acondicionar el lugar donde iba a permanecer o morar. En un principio, cuando Dios existía en su forma primigenia como luz y voz, llenaba todo el espacio, por lo que no era necesario un lugar separado donde permanecer. Como existía en forma de luz y voz, no precisaba de un lugar definido donde habitar. Sin embargo, cuando adoptó una forma específica, necesitó de un lugar separado donde morar. Ahora bien, el cuarto espacio cielo es en sí mismo como el primer espacio originario, por lo que en ese espacio el Dios Trino podrá adoptar su imagen primigenia como única luz con sonido, o también podrá asumir cualquier otra forma que desee en su corazón. No obstante, en el tercer espacio espiritual, donde empieza el reino de los cielos, Dios adopta la forma de la Trinidad, esto es, del Dios Trino. Y cuando lo hace, en este tercer cielo o espacio, cada persona de la Trinidad tiene un lugar separado y específico. Desde luego, en el cuarto cielo también hay un lugar separado para el Dios Trino, y ese lugar únicamente es necesario si el Dios Trino adopta una determinada forma. Bueno, luego de crear esos espacios espirituales, Dios creó seres espirituales a los que gobernaría y asignaría roles específicos. Básicamente, creó 2 clases de seres espirituales, a saber, los ángeles y los querubines. En esta y en las siguientes prédicas trataré de estos seres espirituales. Un ángel tiene casi la misma forma de un ser humano, con la excepción que tiene alas. En el caso de los querubines, generalmente tienen la apariencia de animales como león, águila, etc. Los dragones, que generalmente son considerados como seres imaginarios o mitológicos, fueron originalmente querubines. En los siguientes mensajes hablaré más en detalle de los querubines. Por ahora veremos las características generales de los ángeles. Como los ángeles tienen casi la misma apariencia y forma de un ser humano, en varios pasajes de la Biblia se les llama varones. Por ejemplo, el primer día de la semana, cuando el Señor resucitó, algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro y vieron un ángel. Marcos capítulo 16, versículo 5 describe esta escena y dice: y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Haciendo referencia al mismo acontecimiento, Juan capítulo 20, versículo 12 dice: y vio, se refiere a María Magdalena, prosigue, a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. También, cuando el Señor ascendió a los cielos, 2 ángeles aparecieron a sus discípulos, quienes estaban mirando al cielo. En Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos que 2 varones con vestiduras blancas les dijeron a los discípulos que el Señor volvería de la misma manera que lo vieron irse. Por el mismo hecho que en estos y en otros pasajes de la Biblia se describe
A los ángeles como varones podemos inferir con bastante seguridad que la forma o apariencia de los ángeles es similar a la de un ser humano. Si extienden sus alas, sabremos que son ángeles. Sin embargo, si las mantienen plegadas, no podremos diferenciarlos de un hombre normal. Repito, cuando extienden sus alas, será fácil identificarlos como ángeles. Ahora bien, tal como el hombre fue creado a imagen de Dios, los ángeles también han sido creados a imagen de Dios. Por cierto, los ángeles fueron creados antes que el hombre. No obstante, hay una notoria diferencia entre el ser humano y los ángeles. Los ángeles solo se parecen exteriormente a Dios. Sin embargo, el hombre fue creado para asemejarse incluso al corazón de Dios. Ahora bien, dado que la imagen de un ángel es parecida a la de un hombre, tal vez se pregunte si su tamaño o altura es igualmente similar. Hay algunos ángeles que tendrán la misma altura promedio de un hombre, otros son muy pequeños y algunos otros son enormes. Asimismo, hay ángeles con ciertos atributos que podríamos calificar de masculinos y femeninos. Con esto no estoy diciendo que los ángeles tienen características fisiológicas de un hombre o una mujer. Los ángeles no se casan ni se reproducen como los seres humanos, tan solo obedecen y cumplen las funciones asignadas por Dios. No obstante, de acuerdo a esas funciones, podrán tener la apariencia de ciertas características masculinas y femeninas. Por ejemplo, si un ángel cumple la función de un general de ejército, pregunto, ¿qué forma o apariencia cree usted debería tener? ¿La masculina o femenina? Por supuesto, la masculina. Ahora bien, en el caso que el ángel dance o cante, ¿cuál sería la apariencia más conveniente? En ese caso, lo más apropiado sería que su apariencia fuese femenina. Claro, con esto no estoy diciendo que no hay ángeles con apariencia masculina que canten o dancen. Tal como en este mundo hay danzarines varones, igual en el cielo también hay ángeles con apariencia masculina que danzan. Hermanos, cuando Dios creó los ángeles y querubines, no les dio ciertas características y cualidades que sí le otorgó al ser humano. Dios creó a esos seres espirituales solamente para que obedecieran de acuerdo a una jerarquía preestablecida por Él mismo. No obstante, los ángeles pueden sentir el corazón de Dios a quien sirve. Pongamos un ejemplo. El ser humano cría ciertas clases de animales como caballos, cerdos, vacas, gallinas, perros, etc. Entre estos animales, pregunto, ¿las gallinas podrán sentir el corazón del dueño? No. Será difícil que lo hagan. Sin embargo, los perros son la excepción. Si un perro permanece con su dueño por varios años, podrá sentir su corazón. Si el dueño está amargo o colérico, su perro lo sentirá y lo más probable es que, si le llama la atención, oculte su cola entre las piernas y no lo mire directamente. Por otra parte, si el dueño está alegre, su perro lo sabrá y le moverá la cola como una hélice de helicóptero. Lo mirará con ansiedad y jugará con él. De igual forma, los ángeles mostrarán diferentes expresiones en sus rostros y sus actitudes de acuerdo a su estado de ánimo. Si usted está contento cantando alabanzas, su ángel estará igualmente alegre. Si ríe, su ángel también reirá. Si está triste, su ángel lo estará. Dependiendo de su estado de ánimo, el rostro y la actitud de su ángel variarán. Asimismo, las características de los ángeles se diferenciarán de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, los ángeles que cantan y danzan sonríen con frecuencia. Otros ángeles son juguetones y alegres. También hay ángeles que cumplen una función de seguridad y no sonríen. De igual manera, en el reino espiritual hay ángeles que cumplen una sola misión. No obstante, hay otros que en la tierra sirven ministrando o ayudando a los hijos de Dios. Hebreos Capítulo 1, versículo 14, menciona, ¿no son todos espíritus ministradores? Todos los ángeles son espíritus ministradores. Prosigue la cita, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, para los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, reciben el Espíritu Santo y sus nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Estos ángeles son enviados para servir a esos hijos de Dios. A cada uno de ustedes, Dios le ha asignado un ángel para servirlo, ayudarlo a vivir su vida cristiana y protegerlo del diablo y de Satanás. Si vive
por la palabra de Dios, los ángeles lo protegerán y le evitarán accidentes y percances. Sin embargo, si no vive por la palabra de Dios, no lo podrán proteger. Es una ley espiritual. Entonces, lo más probable es que se enferme y enfrente problemas y dificultades. Pregunto, ¿acaso los ángeles no son espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a los que ha de salvar? Así que, si usted no es salvo y su nombre no está escrito en el libro de la vida en el cielo, Dios no le enviará un ángel, no estará protegido. Tal como dije, un hijo de Dios tiene al menos un ángel ministrador. ¿Lo creen, hermanos? Ahora bien, si bosteza o se queda dormido durante el culto, su ángel procurará despertarlo. Le hablará a través de su conciencia. Le dirá, despiértate, dormilón, que estás en el culto y Dios y el pastor te están mirando. Le dirá que es una falta de respeto quedarse dormido durante la prédica. Sin embargo, como la voz de su ángel es espiritual, no lo oirá en forma audible. A menos que esté despierto espiritualmente, no oirá la voz de su ángel. Si ora con pasión y es lleno del Espíritu Santo, podrá sentir esa voz aún si no es muy clara. Y usted mismo se dirá que no es correcto que bostece de esa manera ni que se adormile durante el culto. Pensará así y no se quedará dormido porque sentirá vergüenza ante Dios. No obstante, los que se quieren quedar dormidos siempre se quedarán dormidos. A pesar que se les dice que deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, se quedarán dormidos. Pregunto, ¿por qué no escuchan la voz de su ángel? ¿No será acaso porque aman las cosas que el mundo les ofrece y porque no han desechado la maldad de sus corazones? Es porque espiritualmente están dormidos. En otras palabras, tienen demasiada falsedad y mentira en su corazón. En realidad, aman las diversiones y las cosas que el mundo le ofrece en vez de haberse despojado de todas ellas. Por eso, debido a esos pensamientos carnales, cuando escucha la prédica, no podrá comprenderla. Más aún, si tiene esa clase de pensamientos ociosos, no podrá concentrarse en la prédica y lo más probable es que se quede dormido. ¿Recuerda cuando era colegial y su profesor dictaba la clase y usted estaba pensando en las musarañas? Nada recordaba de la lección. Era una total pérdida de tiempo. No podía recordar ni una sola palabra de la lección que se había dictado debido a esos pensamientos. Ahora bien, si no estaba distraído pensando en otra cosa, podía concentrarse en la clase y recordar lo tratado por el profesor. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si está desatento, no podrá enfocarse en la prédica y se quedará dormido. Es como si el enemigo le estuviera arrullando con una canción de cuna. En ese caso, no importa cuántas veces su ángel procure despertarlo, no escuchará su voz. Por otra parte, en la medida en que llene su corazón con la verdad, oirá con mayor claridad la voz del Espíritu Santo. Aún si no puede ver a su ángel con sus ojos espirituales, podrá percibir cómo se siente. Y aún si no lo puede sentir, como ahora ya sabe esto, por favor, le pido que intente hacer lo que su ángel quiere que haga. Y Dios se complacerá con eso. Por ejemplo, si murmura o habla mal de alguien, su ángel se alejará de usted. La palabra le manda a no murmurar, a no juzgar ni condenar. Los que son buenos para juzgar y criticar lo hacen como si pudieran leer la mente de los demás. Me pregunto, ¿cuándo se despojarán de ese pecado y llegarán al Espíritu? A menos que lo logren, no crecerán en su medida de fe. Los ángeles aborrecen la murmuración y el chisme. Se alejarán de aquellos que lo hacen. Claro, primero se lo harán saber de alguna forma. Le hablarán en su conciencia o sentirá alguna incomodidad si lo hace. Se incomodará o algo así. Sin embargo, si no escucha esa voz interior,
sino que opta por seguir chismoseando, su ángel poco a poco se irá alejando de usted. Y al final le dará la espalda. Y si eso sucede, el diablo y Satanás no desaprovecharán la oportunidad. Ya no tendrá la protección de su ángel y el Espíritu Santo se estará debilitando en usted. Se alejará poco a poco y cada vez más. El enemigo lo tentará y lo incitará a murmurar y a mentir. Por el contrario, si vive por la palabra de Dios, su ángel estará complacido y permanecerá a su lado. Lo protegerá y guardará. Y eso será para usted una verdadera bendición. Dependiendo de su crecimiento espiritual y su medida de fe, el poder y la fortaleza de su ángel variarán. Incluso si sufre algún accidente o está en una situación peligrosa, su ángel lo ayudará. Tenemos numerosos testimonios de hermanos que no han resultado heridos en accidentes de tránsito a pesar que sus carros han quedado prácticamente destrozados. Incluso ha habido casos en los que algunos han salido despedidos del carro, han caído al pavimento y nada les ha sucedido. Y afirman que sintieron como si alguien los sujetara en el aire y los posara suavemente en la pista o vereda. Hermano, si vive por la palabra de Dios, su ángel lo protegerá en toda circunstancia. Para mí, eso es algo usual y también lo es para los que colaboran conmigo. Los ángeles registran en el cielo toda palabra que pronuncia y todo hecho y acción que hace. Hay ángeles que incluso registran lo que piensa o desea en su corazón. De ahí que, en el día del juicio, deberá dar cuenta de cada palabra que ha hablado. Tenga presente esto, así tendrá más cuidado al hablar. Debe saber que si habla en forma descuidada e imprudente, será juzgado por eso. Hermano, la palabra de Dios es concluyente. Si tiene miedo por lo que acabo de decir, pues mejor viva una vida decente y honesta y despójese de toda forma de maldad. Ahora bien, si se arrepiente de lo que ha dicho, Dios lo perdonará. No obstante, el gran problema es que muchas veces no se acordará de lo que ha hablado. Por eso, muchos no pueden derribar el muro de pecado que los separa de Dios, porque simplemente no saben que lo tienen. La palabra dice que todo lo que usted diga tendrá autoridad para dar vida o para matar, y usted será juzgado por eso. Generalmente uno recuerda lo que ha hecho. Sin embargo, no le será tan fácil acordarse de lo que ha dicho. De ahí que no podrá arrepentirse de lo que no recuerda. Por eso, el muro que lo separa de Dios permanecerá. Así que, si habla alguna grosería, mentira o chisme, deberá inmediatamente arrepentirse. Si ha juzgado o condenado a alguien, igualmente deberá arrepentirse. Caso contrario, eso se presentará como evidencia en el juicio del gran trono blanco. Y eso será malo para usted. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no será salvo por eso. A menos que cometa un pecado de muerte, no será salvo. Y la Biblia claramente señala cuáles son esos pecados. Es decir, los que blasfeman contra el Espíritu Santo y se oponen a su obrar, los que pecan voluntariamente crucificando otra vez al Señor y los que pierden su primer amor y son tibios en su vida de fe. La Biblia, repito, señala que Dios los desechará. Si no se arrepiente de esos pecados y corrige su vida, no será salvo. No obstante, en el juicio para recompensas será juzgado por toda palabra imprudente y necia que haya dicho. Y sus recompensas
disminuirán. Volviendo a la prédica, en Mateo capítulo 18, versículo 10, el Señor afirmó lo siguiente: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no desprecien a ninguno de esos pequeños. Incluso a los niños Dios les asigna ángeles. Y si los menosprecia u ofende, Dios los sabrá. Añade la Escritura que a esos pequeños los cuidan los ángeles del cielo. Esto es, los mismos ángeles informarán a Dios de eso. Todos los ángeles envían reportes a Dios. ¿Se imagina, hermano? Si en la actualidad hay más de 7 billones de habitantes en este planeta, eso significa que al menos hay 7 billones de ángeles. Tal vez se pregunte, ¿cómo hace Dios para recibir todos esos informes? Le digo cómo, en orden y con orden. Los ángeles entregarán sus informes a los arcángeles y estos, a su vez, los pondrán en un incensario de oro en perfecto orden. Y luego ese incensario será llevado ante Dios Padre. Hermano, Dios no recibe directamente el informe de cada ángel. En el reino espiritual hay un perfecto orden y todo se realiza en forma precisa de acuerdo a ese estricto orden. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que vivan una vida de perfecta fe en la luz del Evangelio, creyendo que su ángel estará siempre a su lado para ayudarlo y redarguirlo de ser necesario. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad,
fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios, con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.